Mi nombre es Andrew Carlson, y hasta las 3:17 de la tarde de un viernes, yo era el vicepresidente de Operaciones y Asociaciones Estratégicas, en Redstone Industrial Systems, en Detroit. Tengo 48 años, soy veterano de la Marina, y durante 18 años, construí las relaciones de fabricación que generaron $520 millones en ingresos anuales. Manejé asociaciones con 98 importantes clientes del sector automotriz y de maquinaria pesada, quienes confiaban a nuestra empresa sus proyectos de optimización de la cadena de suministro, adquisición de equipos y eficiencia de las líneas de producción. Lo que no esperaba era que nuestra nueva directora ejecutiva, Stephanie Walsh, me llamara sobrepagado frente a 19 altos ejecutivos, durante su primera reunión de liderazgo. No fue en una discusión privada sobre compensación, sino que mi salario apareció en la pantalla principal de la presentación, como un ejemplo perfecto de por qué los costos operativos de Redstone necesitaban una corrección inmediata. Ese error de cálculo estaba a punto de costarle a Redstone Industrial más de lo que Stephanie ganaría en toda su carrera de consultoría. La reunión comenzó con la presentación de Stephanie sobre la excelencia operativa mediante la reducción estratégica de costos. Ella había sido nombrada directora ejecutiva 6 semanas antes por la Junta, con el mandato de mejorar los márgenes de beneficio y reducir lo que ellos llamaban gastos administrativos generales. Yo había escuchado esa frase antes en reestructuraciones corporativas, siempre significaba lo mismo: los profesionales experimentados estaban a punto de ser reclasificados, como pasivos costosos, en lugar de generadores de ingresos. Estaba sentado en la sala de conferencias con otros 18 ejecutivos, cuando Stephanie comenzó su análisis de costos. Varias posiciones fueron resaltadas para lo que ella llamó optimización de compensación, que es el lenguaje corporativo para recortes salariales o eliminación de puestos. Mi puesto ocupaba un lugar destacado, con mi salario exacto mostrado en la pantalla, para que todos lo vieran. Andrew Carlson, nuestro vicepresidente de Operaciones y Asociaciones Estratégicas, dijo Stephanie, haciendo clic en una diapositiva que mostraba los detalles de mi compensación, incluyendo el salario base, la estructura de bonos, y unas ganancias anuales totales de $385.000. Este es un ejemplo perfecto de lo que debemos abordar. La sala se quedó en silencio. 18 pares de ojos ejecutivos pasaron de la pantalla que mostraba mi salario, hacia mí, y luego volvieron a Stephanie. Sentí que mi rostro se encendía, no por vergüenza por mi salario, sino por la humillación de tenerlo expuesto públicamente, como un problema que debía resolverse. $385.000 anuales por la supervisión de operaciones, continuó Stephanie, con un tono que sugería que esto era obviamente excesivo. Las referencias de la industria indican que este rol debería compensarse con aproximadamente $200.000 a $240.000. A Andrew se le está pagando un 65% por encima de la tasa de mercado para su puesto. Referencias de la industria. Tasa de mercado. Lenguaje corporativo para buscar salarios más baratos en empresas más pequeñas, y decidir que esos deberían aplicarse aquí, independientemente del rendimiento real o la generación de ingresos. Andrew genera ingresos significativos para Redstone, intervino Kevin Foster, nuestro director financiero, quien se veía incómodo con esta discusión pública sobre compensación. Sus relaciones con los clientes y las asociaciones de fabricación contribuyen directamente a. Kevin, con todo respeto, esa es la mentalidad de justificación que crea el exceso de costos, interrumpió Stephanie. Cada ejecutivo cree que su rol es excepcionalmente valioso. Por eso necesitamos un análisis de mercado objetivo, en lugar de narrativas de desempeño subjetivas. Los datos muestran que Andrew está sobrepagado, según los estándares de la industria. Sobrepagado, dicho públicamente frente a todo el equipo de liderazgo ejecutivo, con mi salario mostrado en la pantalla, como evidencia del exceso corporativo. Stephanie, ¿podemos discutir esto en privado?, pregunté, tratando de mantener la compostura profesional, mientras procesaba el hecho de que la nueva directora ejecutiva me estaba calificando públicamente como sobrepagado, durante su primera reunión ejecutiva. Esto no es personal, Andrew. Es un análisis de negocios. Redstone necesita alinear la compensación con las realidades del mercado, si queremos mejorar nuestros márgenes operativos. Mi compensación refleja 18 años de generación de un crecimiento constante de ingresos y la gestión de $520 millones en relaciones con clientes. Las referencias del mercado no tienen en cuenta el conocimiento institucional, ni la confianza del cliente, que toma años construir.
Ese es exactamente el tipo de justificación de la que estoy hablando, dijo Stephanie, dirigiéndose a la sala ahora, en lugar de a mí. Cada empleado costoso tiene una narrativa sobre por qué vale más que la tasa de mercado. Pero cuando pagamos un 65% por encima de la referencia para un rol de operaciones, tenemos un problema de costos que necesita corrección. Varios ejecutivos se movieron con incomodidad. 2 estaban tomando notas. Otros miraban sus computadoras portátiles, claramente tratando de evitar ser arrastrados a esta humillación pública. ¿Cuál es tu propuesta?, pregunté en voz baja. Stephanie hizo clic en la siguiente diapositiva, que mostraba una estructura de compensación revisada para mi puesto, $225.000 de salario base, potencial de bonificación reducido, y la eliminación de varios beneficios. Una reducción de la compensación del 42%, mostrada en pantalla para que 19 ejecutivos la revisaran. Estamos proponiendo una estructura de compensación alineada con el mercado, que refleje los estándares de la industria para la supervisión de operaciones. Este ajuste le ahorra a Redstone aproximadamente $160.000 anuales, y pone su compensación en línea con roles comparables. $225.000. Ella estaba proponiendo recortar mi salario en un 42%, y lo enmarcaba como una alineación con el mercado, en lugar de lo que realmente era, una devaluación pública de 18 años de generación de ingresos. ¿Alguna vez te han llamado sobrepagado frente a todo tu equipo ejecutivo, con tu salario mostrado en una pantalla como evidencia de desperdicio corporativo? Ahí es cuando te das cuenta de que no estás lidiando con un análisis de negocios. Estás lidiando con una humillación pública, disfrazada de optimización de costos. Stephanie, yo personalmente gestiono relaciones con 98 clientes de fabricación, que generan $520 millones anuales. Eso es un promedio de $5.300.000 en ingresos por cliente. Mi compensación representa el 0,07% de los ingresos que gestiono. ¿Cómo es eso estar sobrepagado? Porque las referencias del mercado sugieren que alguien más podría gestionar esas relaciones por $225.000. Tu participación personal no es lo que genera los ingresos. La reputación de Redstone y la calidad del producto generan los ingresos. La supervisión de operaciones es una función reemplazable. Función reemplazable. Stephanie creía genuinamente que 18 años de relaciones con clientes, basadas en la confianza personal, podían transferirse a alguien que ganara $225.000 y que nunca hubiera conocido a esos clientes. ¿Has discutido esta reestructuración de la compensación con alguno de los clientes que gestiono?, pregunté. Las relaciones con los clientes son activos institucionales, Andrew. Ellos trabajan con Redstone Industrial Systems, no con ejecutivos de operaciones individuales. Tu rol es la coordinación administrativa, no la generación de ingresos. Coordinación administrativa. 18 años de gestión estratégica de cuentas, respuesta a crisis durante interrupciones en la cadena de suministro, creación de relaciones y crecimiento de ingresos, reducidos a una coordinación administrativa, que podría ser realizada por cualquiera dispuesto a trabajar por $225.000. Miré alrededor de la sala de conferencias a los ejecutivos con los que había trabajado durante años. Algunos desviaron la mirada, otros se veían incómodos, pero nadie dijo nada. Kevin Foster parecía querer objetar, pero claramente estaba calculando el costo político de desafiar a la nueva directora ejecutiva. Necesito tiempo para considerar esta reestructuración, dije en voz baja. Tienes hasta el lunes por la mañana, respondió Stephanie. La Junta ha aprobado estos ajustes de compensación, y debemos implementarlos rápidamente para alcanzar nuestros objetivos de margen del cuarto trimestre. Acepta la estructura revisada, o tendremos que discutir arreglos alternativos. Arreglos alternativos. Lenguaje corporativo para, acepta el recorte, o eliminaremos tu puesto por completo. La reunión continuó con discusiones de compensación similares para otros puestos ejecutivos, pero dejé de escuchar. Stephanie acababa de calificarme públicamente como sobrepagado, mostró mi salario como evidencia de desperdicio corporativo, y me dio hasta el lunes para aceptar un recorte salarial del 42%, o enfrentar la eliminación. Después de que terminó la reunión, regresé a mi oficina y cerré la puerta. 18 años construyendo la infraestructura de fabricación de Redstone. Cartas de clientes agradeciéndome por resolver problemas que salvaron sus líneas de producción.
Premios por el crecimiento de los ingresos y la retención de clientes. Fotos de ferias comerciales de la industria, donde construí las relaciones que generaron cientos de millones en contratos. Stephanie Walsh acababa de decirme que 18 años de ese trabajo valían $225.000 en lugar de $385.000. Y lo había hecho públicamente frente a 19 ejecutivos, como una demostración de gestión agresiva de costos. Lo que Stephanie no entendía era que, en la fabricación, las relaciones no son institucionales. Son confianza personal, construida a través de años de resolver problemas en los momentos que realmente importan. Cuando los clientes enfrentan fallas en los equipos, crisis en la cadena de suministro, o desafíos de producción que determinan si sus instalaciones funcionan o se cierran, no llaman a Rextone Industrial Systems. Me llaman a mí. Abrí mi computadora portátil y revisé mi base de datos de contactos de clientes. 98 clientes de fabricación, que representan $520 millones en ingresos anuales para Rextone. La mayoría de ellos tenían mi teléfono celular personal. Muchos me habían dicho a lo largo de los años, que trabajaban con Rextone específicamente porque trabajaban conmigo. Luego abrí mi correo electrónico y encontré el mensaje que había recibido hacía 4 meses, de Richard Martínez, director ejecutivo de Apex Heavy Industries, el principal competidor de Rextone. Richard había estado tratando de reclutarme durante 2 años, y su oferta más reciente había sido convincente: vicepresidente senior de cuentas estratégicas, autoridad operativa completa, participación en el capital, y una compensación que reflejaba la generación de ingresos real, en lugar de las referencias del mercado. Rechacé esa oferta hace 4 meses por lealtad a Rextone. Esa lealtad acababa de ser valorada en $225.000, en lugar de $385.000, anunciado públicamente frente a mis colegas. A las 3:17 de la tarde del viernes, redacté un correo electrónico simple para Stephanie Walsh y el equipo de liderazgo ejecutivo. Después de una cuidadosa consideración de la discusión sobre compensación de hoy, renuncio a Rextone Industrial Systems con efecto inmediato. He aceptado un puesto de liderazgo senior en Apex Heavy Industries, donde mi compensación reflejará el valor de los ingresos que genero, en lugar de referencias de mercado arbitrarias. Le deseo éxito a Rextone con sus iniciativas de optimización de costos. Andrew Carson. Envié el correo electrónico, empaqué mis pertenencias personales, y salí de Rextone Industrial Systems a las 4:23 de la tarde del viernes, 66 minutos después de haber sido llamado sobrepagado frente a todo el equipo ejecutivo. A las 4:47 de la tarde, estaba hablando por teléfono con Richard Martínez. Richard, habla Andrew Carson. ¿Recuerdas ese puesto de vicepresidente senior que me ofreciste hace 4 meses? Acabo de renunciar a Rextone, y estoy muy interesado en discutirlo. Andrew, ¿qué pasó? La nueva directora ejecutiva me llamó sobrepagado frente a todo el equipo ejecutivo, mostró mi salario en pantalla como evidencia de costos excesivos, y me dio hasta el lunes para aceptar un recorte salarial del 42%. Decidí no esperar hasta el lunes. Cualquiera que te llame sobrepagado no entiende la fabricación. ¿Puedes venir a nuestra oficina el lunes por la mañana? Finalicemos todo y comencemos a hacer la transición de tus relaciones con los clientes de inmediato. Estaré allí a las 9 de la mañana. Perfecto. Y Andrew, cada relación de cliente que traigas a Apex es un cliente que Rextone pierde, porque valoraron el recorte de costos por encima de la generación de ingresos. Esto va a ser muy bueno para nosotros, y muy costoso para ellos. Cuando colgué, miré mi teléfono, que ya mostraba mensajes de texto de ejecutivos de Rextone que habían estado en esa reunión. Andrew, no puedo creer que Stephanie hiciera eso públicamente. Fue completamente inapropiado. ¿Estás bien? ¿Realmente acabas de renunciar? No respondí a ninguno de ellos. Lo que sucedió después no se trataba de ellos. Se trataba de que Stephanie Walsh descubriera qué sucede cuando llamas públicamente a alguien sobrepagado, sin entender lo que realmente hace. A las 5:30 de la tarde del viernes, mi teléfono personal comenzó a sonar con llamadas de clientes de Rextone, que de alguna manera ya se habían enterado de que había renunciado. El primero fue Esteve Rodríguez, director ejecutivo de Rodríguez Manufacturing, mi cuenta de cliente más grande, que representaba $42 millones en contratos anuales con Rextone. Andrew, acabo de enterarme por canales de la industria que dejaste Rextone. ¿Qué pasó?
Esteve, renuncié esta tarde después de que la nueva directora ejecutiva decidió que mi compensación era excesiva. Me uniré a Apex Heavy Industries el lunes. Andrew, Rodríguez ha trabajado contigo durante 14 años. Has salvado nuestras operaciones más veces de las que puedo contar. No trabajamos con Rextone, trabajamos contigo. ¿Cuándo podemos hablar sobre la transición de nuestros contratos a Apex? Esteve, tengo un acuerdo de no competencia que me impide solicitar clientes de Rextone, pero si decides de forma independiente que prefieres trabajar con Apex, sería un honor continuar nuestra relación allí. Considera esto mi decisión independiente. Programemos una llamada el lunes por la tarde, para discutir la transición del contrato. A las 7:23 de la tarde del viernes, había recibido llamadas similares de 6 clientes importantes de Rextone, todos haciendo variaciones de la misma pregunta: ¿podemos seguirte a Apex? Stephanie Walls me había llamado sobrepagado para ahorrar $160.000 anuales. Estaba a punto de descubrir que algunos ahorros de costos son catastróficamente caros. La primera deserción importante de un cliente ocurrió a las 9:47 de la mañana del lunes. Lo sé porque estaba sentado en la oficina de Richard Martínez en Apex Heavy Industries, finalizando mi contrato de trabajo como vicepresidente senior de cuentas estratégicas, cuando mi teléfono personal comenzó a recibir correos electrónicos reenviados de antiguos colegas de Rextone, que mostraban que Rodríguez Manufacturing había terminado formalmente sus contratos de suministro con Rextone, con efecto en 30 días. A las 10:34 de la mañana, tuve la confirmación de que 3 clientes de fabricación importantes más habían emitido avisos de terminación de contrato a Rextone. Todos citaban cambios en la gestión de cuentas y preocupaciones sobre la continuidad de la relación. Para el lunes al mediodía, menos de 72 horas después de que Stephanie me llamara sobrepagado, Rextone había recibido avisos formales de terminación de 8 clientes importantes, que representaban $156 millones en ingresos anuales combinados. A las 12:47 de la tarde, Stephanie Walls llamó a mi teléfono personal. Andrew, necesitamos discutir lo que está sucediendo. 8 clientes importantes han terminado sus contratos esta mañana. Todos ellos mencionan específicamente tu partida. Stephanie, ya no soy empleado de Rextone. La gestión de las relaciones con los clientes es tu responsabilidad ahora, manejada por quienquiera que contrates, con el salario de $225.000 alineado al mercado, que mencionaste el viernes. Andrew, sabes que estas terminaciones están directamente relacionadas con tu renuncia. Esto parece una solicitud de clientes coordinada. No he contactado a un solo cliente de Rextone, Stephanie. Mi acuerdo de no competencia prohíbe la solicitud, y lo he seguido con precisión. Si los clientes eligen terminar sus contratos con Rextone, esa es su decisión comercial independiente, basada en su evaluación de si confían en la gestión de cuentas de Rextone, sin la persona con la que han trabajado durante años. 8 clientes en una mañana no es coincidencia. Está orquestado. 8 clientes en una mañana es lo que sucede cuando llamas a alguien sobrepagado frente al equipo ejecutivo, y recortas su compensación en un 42%. Luego descubres que esos clientes realmente trabajaban con esa persona, no con tu marca institucional. Reestructuraste mi compensación sin considerar si los clientes estarían de acuerdo con tu evaluación, de que mi rol era una coordinación administrativa reemplazable. Necesitamos discutir la planificación de la transición. No podemos permitirnos perder toda tu cartera de clientes. Ya no tienes mi cartera de clientes, Stephanie. Tienes clientes que están evaluando de forma independiente si quieren continuar con Rextone, después de que devaluaste públicamente a la persona en la que confiaban. Esa no es mi decisión. Es la de ellos. ¿Qué haría falta para que no compitas con nosotros? Estamos dispuestos a discutir términos de compensación revisados. Miré a Richard Martínez, quien estaba observando esta conversación y tomando notas en mi contrato de trabajo. Stephanie, el viernes por la tarde, me llamaste sobrepagado frente a 19 ejecutivos, mostraste mi salario en pantalla como evidencia de costos excesivos, y me ofreciste un recorte salarial del 42%. Ahora, llamas porque los clientes están ejerciendo su juicio independiente sobre en quién confían. No hay nada que negociar. He aceptado el puesto de vicepresidente senior en Apex, con una compensación que refleja el valor de los ingresos que realmente genero, y estoy aceptando propuestas de compromiso de clientes que eligen trabajar conmigo. Esto va a destruir los números del cuarto trimestre de Rextone.
No, Stephanie. Tu decisión de devaluar públicamente a alguien que generó 520 millones de dólares en relaciones con clientes, destruyó los números del cuarto trimestre de Rextone. Lo que está sucediendo ahora es que los clientes están descubriendo lo que tú aparentemente no entendiste, que las relaciones en la fabricación se basan en la confianza personal, no en la marca institucional. Cuando colgué, Richard estaba sonriendo. Eso fue perfecto. Ella acaba de admitir en una llamada grabada que tus relaciones con los clientes eran la base de sus ingresos. Si Rextone intenta demandar por violaciones de no competencia, usaré esa grabación para demostrar que los clientes se fueron debido a su demostración de recorte de costos, no porque tú los solicitaras. El éxodo se aceleró durante la semana. Lo vi desarrollarse desde mi nueva oficina en Apex Heavy Industries, monitoreando las noticias de la industria y recibiendo actualizaciones diarias de antiguos colegas de Rextone, que estaban viviendo el desastre que Stephanie Walls había creado. Al final del lunes, Rextone había perdido 12 clientes importantes, que representaban 187 millones de dólares en ingresos anuales. Los 12 habían emitido avisos formales de terminación de contrato, citando preocupaciones sobre la continuidad de la gestión de cuentas y cambios en la relación estratégica. Para el martes por la mañana, había recibido propuestas de compromiso formales de 9 de esos 12 clientes, más 3 clientes adicionales de Rextone que estaban en proceso de terminación de contrato. Cada propuesta mencionaba específicamente que su decisión se basaba en la confianza de larga data en la gestión de cuentas de Andrew Carlson, y en la evaluación independiente de las opciones de asociación con proveedores. Stephanie intentó detener el éxodo a través de llamadas de retención de clientes de emergencia, ofreciendo plazos de pago extendidos, descuentos por volumen y asignaciones de gerentes de cuenta dedicados. Pero lo que no podía ofrecer era lo que los clientes realmente valoraban, relaciones personales con alguien que entendiera sus negocios, a través de años de resolver problemas durante crisis operativas. Para el jueves, Rextone había perdido 28 clientes, que representaban 298 millones de dólares en ingresos anuales. Varios de esos clientes habían estado con Rextone desde que me uní a la empresa 18 años antes. No se iban porque no les gustaran los productos de Rextone. Se iban porque nunca habían trabajado realmente con Rextone. Habían trabajado conmigo. La industria se dio cuenta de inmediato. Para el viernes, exactamente una semana después de la presentación de Stephanie sobre mi salario, la revista Manufacturing Today publicó un artículo titulado «Rextone Industrial enfrenta una crisis importante de retención de clientes tras la partida de un ejecutivo». El artículo señalaba específicamente, el rápido éxodo de clientes tras la partida de Carlson, plantea dudas sobre si los ingresos de Rextone eran impulsados por la reputación institucional o por las relaciones personales. Una distinción con implicaciones significativas para la valoración y posición de mercado de la empresa. Traducción: todos en la fabricación entendieron exactamente lo que estaba pasando. Stephanie había cometido el error catastrófico de creer que los ingresos de los clientes eran institucionales, en lugar de depender de la persona que había construido esas relaciones. A las 4:17 de la tarde del viernes, Stephanie llamó de nuevo. Esta vez, su voz no tenía nada de la filosofía de gestión de costos segura que había mostrado en esa reunión ejecutiva. Andrew, necesitamos detener esto. Hemos perdido más de 298 millones de dólares en contratos de clientes en una semana. La Junta exige respuestas. Te necesitamos de vuelta. Stephanie continuó: estamos preparados para ofrecer la restauración completa de tu puesto, la restauración completa del salario a $385.000, más un aumento del 35%, participación en el capital, y autoridad operativa completa sobre todas las relaciones con los clientes. Restauración completa más un aumento del 35%. Una semana después de llamarme sobrepagado y proponer un recorte del 42%. Stephanie, he aceptado propuestas de compromiso de 24 antiguos clientes de Rextone, que representan 387 millones de dólares en contratos anuales. Apex está plenamente operativa con compromisos de ingresos que superan lo que yo gestionaba en Rextone. ¿Por qué regresaría? Porque tú construiste la base de clientes de Rextone. 18 años de tu trabajo. 18 años que valoraste en $225.000 como coordinación administrativa reemplazable. El viernes pasado, me llamaste sobrepagado frente a 19 ejecutivos, y mostraste mi salario como evidencia de costos excesivos. Hoy, ofreces un 35% más de lo que ganaba,
Porque has descubierto que los clientes no estaban trabajando con Rextone. Estaban trabajando conmigo. Lo que ha cambiado no es mi valor. Es tu comprensión de lo que genera ingresos. Andrew, por favor. No podemos sobrevivir perdiendo tanto de nuestra cartera de clientes. No perderás el 68%, Stephanie. Perderás cualquier porcentaje que represente a los clientes que trabajaron conmigo personalmente, y que decidieron de forma independiente que preferirían continuar esa relación en Apex, en lugar de trabajar con quien quiera que contrates por $225,000. Eso no es algo que yo le esté haciendo a Rextone. Son los clientes ejerciendo su juicio comercial sobre en quien confían. Esto se trata de venganza. No, Stephanie. Esto se trata de consecuencias. Llamaste sobrepagado a alguien que generó $520 millones en ingresos, y asumiste que los clientes aceptarían una optimización de costos rutinaria. No lo hicieron. Y ahora estás aprendiendo que las relaciones de fabricación siguen a la experiencia, no a la marca de la empresa. Eso no es venganza. Es la realidad de los negocios. El capítulo final del colapso de Rextone se desarrolló durante las siguientes 8 semanas. Incapaz de mantener las relaciones con los clientes sin la persona que las había construido, Rextone experimentó el tipo de destrucción de ingresos del que los proveedores de fabricación rara vez se recuperan. Al final del primer mes, Rextone había perdido 67 clientes, lo que representaba $432 millones en ingresos anuales, el 83% de la cartera que yo había gestionado. 4 clientes adicionales habían reducido el alcance de sus contratos a un nivel de evaluación, mientras consideraban alternativas. El impacto financiero fue catastrófico. Los ingresos de Rextone cayeron un 38% en un solo trimestre. Incapaces de mantener los costos operativos sin una reducción dramática de los ingresos, se vieron obligados a despedir a 156 empleados en las áreas de ventas, operaciones y funciones de soporte. La empresa que había reestructurado mi puesto para ahorrar $160,000, ahora estaba eliminando cientos de puestos para sobrevivir a la crisis de ingresos que mi partida había creado. Para el segundo mes, Stephanie Walsh fue destituida como directora ejecutiva. La Junta citó un error de juicio estratégico con respecto a la arquitectura de las relaciones con los clientes y la gestión de la compensación ejecutiva. Ella aceptó un puesto en una firma de consultoría regional, un paso significativo hacia abajo después de liderar a un importante proveedor industrial. Para el tercer mes, Rextone Industrial Systems fue adquirida por un conglomerado de fabricación más grande, aproximadamente al 41% de su valoración de 6 meses antes. El anuncio de la adquisición citó específicamente los desafíos de retención de clientes y los requisitos de estabilización de ingresos, como factores que afectaron la valoración. Mientras tanto, Apex Heavy Industries prosperaba exactamente como Richard Martínez lo había imaginado. En mi primer trimestre, había establecido con éxito contratos con 59 antiguos clientes de Rextone, que habían elegido trabajar conmigo de forma independiente. Combinado con 4 nuevos clientes que se habían acercado a Apex basándose en su reputación en la industria, estaba generando $485 millones en ingresos anuales, cerca de lo que había producido en Rextone, pero ahora con autoridad operativa completa y una compensación que reflejaba la creación de valor real. 6 meses después de mi partida, recibí un último contacto del nuevo liderazgo de Rextone, representantes de la empresa adquiriente que querían discutir las lecciones aprendidas y explorar un posible intercambio de conocimientos colaborativo. Me negué cortésmente. Algunas lecciones son demasiado caras para enseñarlas 2 veces, y algunas humillaciones son demasiado públicas para perdonarlas. La vindicación final llegó 14 meses después de mi partida, cuando la revista Harvard Business Review publicó un estudio de caso titulado El ahorro de costos de $160,000 que destruyó $520 millones en ingresos, cuando las referencias del mercado reemplazan el análisis de valor. El artículo documentó exactamente cómo la decisión de Stephanie Walsh de calificarme públicamente como sobrepagado había desencadenado un éxodo de clientes que le costó a Rextone el 38% de sus ingresos, y finalmente forzó una adquisición por necesidad, a menos de la mitad de su valoración anterior. El estudio de caso se convirtió en lectura obligatoria en los programas de las escuelas de negocios, enfocados en la gestión de operaciones y la compensación ejecutiva, utilizado específicamente para enseñar la distinción crítica entre los costos salariales y el valor de generación de ingresos, en los negocios impulsados por las relaciones. Mientras tanto,
Apex Heavy Industries se había convertido en el jugador dominante en las relaciones de suministro de fabricación. Bajo mi liderazgo como vicepresidente senior de cuentas estratégicas, habíamos logrado una retención de clientes del 97%, expandimos varias relaciones para generar oportunidades de ingresos adicionales, y establecimos a Apex como el socio preferido para las empresas de fabricación que buscan una gestión de cuentas experta y confiable. Mi resultado personal superó cualquier cosa que pudiera haber imaginado, cuando Stephanie me llamó sobrepagado en esa reunión ejecutiva. Como vicepresidente senior con una participación sustancial en el crecimiento de Apex, ganaba significativamente más que mi compensación en Rextone, trabajaba directamente con clientes a los que había servido durante años, y construía exactamente el tipo de organización de fabricación en la que siempre había creído que era posible, una donde las relaciones con los clientes fueran valoradas como los generadores de ingresos irreemplazables que realmente eran. Conservé un recuerdo de mis años en Redstone, una captura de pantalla de la diapositiva de PowerPoint de esa reunión ejecutiva del viernes, que mostraba mi salario como evidencia de costos excesivos, junto con la comparación de referencia de mercado de Stephanie. La mostré en mi oficina junto al premio a la excelencia en el liderazgo de fabricación, que recibí 12 meses después de unirme a Apex. Durante la conferencia de liderazgo de suministros industriales, 2 años después de dejar Redstone, un joven gerente de cuentas se me acercó después de mi presentación principal sobre la arquitectura de las relaciones con los clientes. Señor Carlson, ¿qué consejo le daría a los profesionales de operaciones cuyo valor no es reconocido por el liderazgo? Pensé en la declaración pública de Stephanie sobre mi salario, en los 18 años que invertí en Redstone, y en la elección que hice de marcharme en lugar de aceptar ser devaluado. Documenta cada relación con el cliente y cuantifica los ingresos que generas personalmente, no solo las actividades que coordinas. Comprende que, en la fabricación, tú eres el activo institucional, no la reputación de marca de la empresa. Y nunca aceptes ser devaluado públicamente por un liderazgo que confunde los costos salariales con el valor de los ingresos. Cuando los directores ejecutivos no pueden distinguir entre la optimización de costos y la destrucción de ingresos, busca directores ejecutivos que sí puedan. Siempre hay clientes que seguirán la experiencia en la que confían. Stephanie Walsh me había enseñado una lección invaluable. El valor profesional no se determina por las referencias del mercado, se demuestra por lo que sucede con los ingresos cuando te vas. Ella me había llamado sobrepagado para ahorrar $160.000 anuales. Los $485 millones en relaciones con clientes que me siguieron, demostraron exactamente de quién era el valor que realmente importaba. Así que, me llamaron sobrepagado en una reunión. Me fui y sus ingresos cayeron un 38%. Eso no es venganza. Son los clientes entendiendo lo que el liderazgo de Redstone, aparentemente, no entendió. Las relaciones siguen a las personas que las construyen, no a las empresas que las infravaloran.